Solo producciones independientes. Siempre espera una bella respuesta quien hace bellas preguntas. Comienza la conversación en Plegarias Atendidas. Bueno, eso, comienza la conversación en Plegarias Atendidas. Estamos con Luis Alberto Romero. Luis Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. No necesita Luis Alberto demasiadas presentaciones. Lo único que yo me voy a permitir decir aquí es que independientemente de que él podría utilizar con tranquilidad, digamos, el sitial del gran historiador argentino, mi idea de conversar con él no parte tanto desde ese lugar, sino más bien de una relación y de un involucramiento con la cuestión pública, con la cosa pública y con la manera en que un intelectual, un pensador, un profesor universitario, y un historiador también se relaciona con las cosas del mundo y con las cosas de la política de todos los días, y se involucra de alguna manera con el pensamiento desde el lugar del conocimiento. O sea, la idea de que Luis Alberto esté charlando con nosotros hoy está mucho más ligada a su participación en la vida pública de los últimos tiempos que a su enorme historia intelectual y a su sitial del gran historiador argentino, digamos, ¿no? Y eso, me parece que eso era algo interesante para marcar al principio, porque es un poco lo que me sirve a mí también como para empezar un poco la conversación, ¿no? Yo he notado, yo tengo una relación con Luis Alberto, y Luis Alberto es una persona que la conoce todo el mundo. Entonces, por lo general, se tienen opiniones sobre Luis Alberto, ¿no? Y muchas de las que a mí me llegan, algunos conociendo que yo puedo tener una relación con él y algunos no, tienen que ver con que en el último tiempo se ha verificado un cambio en las formas de intervenir tuyas. ¿Vos es algo que vos has hecho ex profeso, o es algo que se ha ido dando en virtud de tu propia biografía intelectual? Si es que esto es cierto, porque tal vez no lo sea. Sí, con respecto a lo de que se acuerdan de mí, te contesto, agrego un viejísimo chiste, ¿no? Hay algunos que se acuerdan de mi padre y otros de mi madre. En este caso es bastante exacto, ¿no? Ya en la radio uno se pone más desacartonado, y sí, puedo decirte que en realidad casi todas las cosas que he hecho en mi vida siempre tuvieron como modelo a mi padre, ¿no? No porque, digamos, me propusiera tener un modelo, sino porque me doy cuenta de que he sido moldeado por su imagen y su acción y su recuerdo. Y mi padre era un intelectual un intelectual de los 40, de los 50. Entró tarde a tener un puesto universitario fijo, y toda su vida fue hacer muchas cosas y dedicarle mucho tiempo a esa cosa de la intervención en los ámbitos donde podía. En esa época era mucho más común las conferencias, ¿no? Así que para mí es normal que parte del trabajo de un historiador sea hacer ese esfuerzo para conectar lo que está haciendo en historia con lo que pasa en el presente, y tratar de que la historia ayude a entender el presente, ¿no? Así que eso me viene ya de formación, ¿no? Lo de los últimos tiempos es posible, ¿no? A mí siempre me encantó escribir en periodismo. Me gusta mucho escribir 3.000 caracteres, 4.000 caracteres, es decir, meterme en la pauta, y es algo que he ido aprendiendo a hacer. Pero en realidad lo hice hasta hace un tiempo, lo hacía cuando tenía muchas ganas de decir algo, ¿no? Creo que hubo un cambio fuerte en intensidad a partir de la elección de 2011,
En parte porque yo me sentí muy motivado para hacerlo y en parte porque en los diarios me empezaron a pedir más asiduidad en la intervención, ¿no? Y como simultáneamente me jubilé y empecé a tener menos trabajo de profesor, pude hacerlo, ¿no? Pero realmente los resultados de 2011 para mí fueron una conmoción y una necesidad de hacer algo. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué fue lo que...? Y el 54%. El 54%. ¿no? Digamos, o el 46%. No tiene disimulo esto de sentirse que estás a contramano en tu país y que cuando uno está a contramano y debe hacer algo para cambiar un poco las cosas, ¿no? Sí, sí. Y yo mencionaba antes esta cosa de que siempre se hacía referencia a esta suerte de cambio, ¿no? En tu propia posición intelectual que vos de alguna manera ahora explicás. ¿Vos sentís que hay una vacancia en términos del pensamiento y de la reflexión política en la Argentina, que digo que es un papel que además que no solamente se colabora, sino que en realidad se lo formaliza de alguna manera desde el punto de vista de los intelectuales? No, realmente no, porque hay mucha gente muy buena que hace eso, ¿no? En el lugar donde yo estoy ahora, que es el Club Político, cada semana estamos despachando 7, 8, 10 notas de socios del club, ¿no? Y me parece que hay bastante reflexión, ¿no? Sí, pues yo siempre notaba algunas asimetrías, por ejemplo, cuando uno mira algunos medios europeos, sobre todo españoles, el nivel de exigencia en la reflexión de España, en términos sobre todo de la cuestión política, ¿no? Siempre llama la atención porque es un poco más densa, pero sobre todo desde el punto de vista de los políticos en sí, ¿no? Digamos, aquí reflexionan poco los políticos, ¿no? La sensación de que los profesionales de la política reflexionan un poquito, digamos. Eso es desesperante. Eso es desesperante. Finalmente, lo que vos o yo podemos hacer es crear un cierto clima de opinión para que los políticos vayan para un lado o para otro, ¿no? Y los resultados son para matarse, digamos, sí, ¿no? Sí. Y sobre todo la poca capacidad para hacer experiencia, ¿no? Porque el gobierno los ha embretado con un mismo juego 10 veces, ¿no? Sí. Y lo saben, ¿no? Claro. La privatización de las AFJP, la privatización de YPF, y siempre vuelven a caer en la misma trampa, ¿no? La última fue esta ley sobre el pañuelo como emblema nacional, ¿no? No se atrevieron a ir contra algo que parece ser una vaca sagrada, que es Eve Bonafini, ¿no? Que ya no se sabe qué más hace falta para que deje de serlo, claro, ¿no? Pero sigue siéndolo, ¿no? Bueno, una colega mía dice que en realidad hay una especie de sentimiento de culpa de algo no hecho en su momento que les impide ser independientes ahora, ¿no? Pero realmente ha sido el mismo procedimiento de la estatización de YPF, ¿no? ¿Cómo Exacto. vamos a estar nosotros en contra, ¿no? De algo así. Sí. Sí. Este tema es como desesperante. Vos decías bien, lo nombrabas como desesperante, porque sucede incluso hasta en la práctica. Aparece cuando uno se ve forzado a pensarlo. Haciendo este programa o colaborando en algunos medios gráficos, cuando alguien te dice, bueno, invitemos a un político para esta conversación o para escribir, por ejemplo. Y la verdad es que son contados con los dedos de una mano los que uno puede tener a tiro de una invitación así, porque la verdad es que la mayoría no tiene el hábito de la reflexión, no tiene el hábito de la escritura, no tiene el hábito de la reflexión un poco más densa, y me parece que esto tiene una relación directa con esta pobreza y con esta búsqueda permanente de la corrección política, ¿no? Sí,
Sí. Bueno, pero yo creo que la corrección política es un problema más general, ¿no? Que me parece que arranca de 1983 y de haber centrado todo el experimento democrático sobre la base de la corrección, ¿no? Entonces da la impresión de que si eso se afecta, se viene abajo todo, ¿no? Claro. Que no hay hábitos, prácticas, naturalidades que sostengan algo, si ese ideal se conmueve, ¿no? Sí. Y dentro de estas... Digo, la verdad es que vuelvo permanentemente aquí también con lo estructurado que puede ser la radio. Tengo que necesariamente insistir en algo. Me resulta a mí pavoroso la falta de reflexión de la clase política argentina. Es una cosa sobre la cual estoy todo el tiempo volviendo porque me da la sensación de que, independientemente de que alguno de nosotros, con sus más y sus menos, logremos establecer algún clima de discusión sobre algunas cosas, nosotros no tomamos ninguna decisión. Nosotros no cambiamos nada, no somos capaces de convencer ni a nuestras familias que nos acompañen en alguna cosa. Te diré, además de eso, no sabríamos hacerlo. Y no podríamos hacerlo, claro. Nosotros llegamos a un nivel, ¿no? Digamos, habría que ir por este lado, pero después viene la artesanía política, claro, que eso es lo que ellos saben, ¿no? Sí, o lo que hipotéticamente deberían saber. Sí. Pero la verdad que a mí la falta de respuesta de la oposición a cuestiones evidentísimas, ¿no? Porque esto que voy a decir, nos han engañado 10 veces. Y seguramente si leemos más finos deben ser más. Sí. Y bajo la misma lógica tampoco es que el gobierno pone una gran densidad intelectual en el medio. La verdad es que son bastante pobres en ese sentido también. O sea, no es que estamos enfrentados a una especie de maquinaria intelectual que requiere de 20 sabios. La verdad es que son bastante elementales. Pero con esa elementalidad siempre van arrinconando. Es la elementalidad y algo más complicado. Yo no estoy seguro de si lo entiendo bien, pero es que me parece que hay finalmente unos supuestos compartidos entre el gobierno y concretamente las dos principales fuerzas, que son el radicalismo y el partido socialista, ¿no? Sí. Si la palabra nacional sacude las fibras íntimas de todos, ¿no? La palabra Estado también, ¿no? La palabra de que el Estado tiene que estar presente en todo, ¿no? Y que si hay algo valioso el Estado tiene que absorberlo, y si hay algo catastrófico el Estado tiene que hacerse cargo de la catástrofe, ¿no? Sí, eso está ahí, ¿no? Sí, la segunda parte de la reflexión sobre la oposición siempre termina en eso, ¿no? O sea, también es probable que no digan nada porque de hecho compartan el espíritu, ¿no? Compartan el universo de ideas. ¿No? Y ahí me parece que la cosa se vuelve más interesante en términos conceptuales, y aquí me voy a tomar de tu última nota en la revista Criterio, ¿no? Que para señalar incluso y iluminar la cuestión del nacionalismo y de cómo la idea de la nación y del Estado de algún modo conforman una especie de gran esquema, de gran quantum de conocimiento político y de práctica política que se termina convirtiendo básicamente en una especie de rechazo antiliberal, ¿no? Sí, eso es lo que más arraigado está en la cultura política, llamémosle así, o en el subconsciente o en lo que sea, aún de gente que supuestamente es de otra tradición, como los socialistas, ¿no? La idea de que hay una unidad nacional subyacente y que finalmente todos estamos unidos en algo es muy muy fuerte, ¿no? Sí. Obviamente que para que eso se materialice hay que tener un enemigo, ¿no? Y entonces el nosotros y ustedes ya está como preparado en nuestras cabezas para funcionar. Pero y ya utilizando un poco el rasgo histórico, pero también bajo la forma de una reflexión mucho más actual, digo, ¿cuáles te parece que son algunas de las posibles explicaciones del gran apego que tiene la sociedad argentina por pensar mal del liberalismo?
Es toda una cuestión, ¿no? Yo distinguiría dos cosas, ¿no? Porque el liberalismo es un conjunto de principios que nunca se dan plenamente realizados en ninguna de las Exacto. cosas de este mundo, sino que vienen mezclados con otras, ¿no? Entonces, por un lado están los principios o la idea general del liberalismo, después por otro lado está el liberalismo que han construido sus detractores, ¿no? Que han metido en la palabra liberal todo lo que no les gusta, ¿no? Y no es fácil distinguir las dos concepciones, ¿no? Pero si desglosamos eso, me parece que el elemento fuerte de la cultura argentina, que nunca es argentino solo, por supuesto, ¿no? La Argentina vive de las ideas de otras partes del mundo, solo que las circunstancias locales hacen que la amalgama sea un poco distinta, ¿no? Pero la idea fuerte es que la unidad es buena y la diversidad es mala, ¿no? Lo contrario de Kant, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más unidos, más fuertes seremos, ¿no? A mí como historiador siempre me ronda ese tema, saber desde cuándo, porque obviamente no es un tema del siglo XIX, porque en el siglo XIX todavía, claro, para nuestra desgracia, no teníamos nación, entonces no nos sentíamos tan obsesionados, claro, por la unidad nacional, así que es un tema de fines del siglo XIX, desde que hay Estado, ¿no? y del siglo XX, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que tienen que ver, y en distintos momentos me ocupé más de una que de otra. Por ejemplo, el peso del ejército, que vive de eso, ¿no? El peso de la Iglesia Católica, que por ser enemiga de las leyes laicas, afirmó que la Argentina era una nación católica y le agregó una nota de crispación a la identidad. El peso de los movimientos políticos, que ya de entrada dijeron el irigoyenismo y el radicalismo que eran ellos la nación. Pero en los tres casos estoy hablando de voces muy fuertes y con mucha capacidad de acción, pero que llevan a pensar quién escucha eso y por qué le cae bien, ¿no? Y esa siempre para los historiadores es la pregunta más difícil, ¿no es cierto? La pregunta, claro, por el receptor, ¿no? Hay una respuesta muy clásica que es en un país de inmigración, los sectores tradicionales, los sectores viejos, ¿no? se sienten amenazados y entonces se hacen conservadores, nacionalistas, ajá, rechazan lo extranjero, ¿no? Esa respuesta se ha dado mucho, ¿no? Pero ahora a mí me interesa mucho más la inversa, ¿no? Que es los sectores inmigratorios en proceso de incorporación. Mucho de su incorporación es apoyada por esas sociedades connacionales, las sociedades gallegas, las sociedades italianas. Esos son vehículos de integración, pero en ellos es fácil, en ese mundo es muy fácil encontrar una especie de aprendizaje rápido de lo que es el nacionalismo, ¿no? Y de ganas de ser como la gente del país, lo cual no excluye lo otro, ¿no? Se pueden hacer las dos cosas simultáneamente, ¿no? Pero hay un ejemplo que a mí siempre me pareció muy disparador, que es Adolfo Prieto, que escribió sobre la cultura, el criollismo a principios del siglo XX. Se encontró con las sociedades nativistas, que eran asociaciones donde la gente iba, comía empanadas, bailaba el gato, el pericón, con ropas adecuadas, ¿no? Sí. Un lugar de sociabilidad, sí, ¿no? Entonces él encontró listas de socios y descubrió que había una enorme cantidad de apellidos de inmigrantes, ¿no? Entonces yo me represento a un italiano que está adaptándose, ¿no? Y que después de que termina de trabajar se pone las ropas de gaucho y va a bailar el pericón al centro nativista, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿No? Y me parece que esta exacerbación del nacionalismo puede tener que ver un costado no en los viejos criollos, sino en los nuevos argentinos, ¿no? Una frase de Victorio Ocampo que muy justa sobre eso, ¿no? Un diálogo con Mallea, le dice: esto de ser argentinos
le importa mucho más a los que son argentinos desde hace poco que a nosotros que siempre lo fuimos, ¿no? Entonces, esto me lleva, digamos, a lo que yo creo que es el rasgo más fuerte de la sociedad de la primera mitad del siglo XX, de un poco de la segunda, ¿no? Que es este carácter aluvional, una palabra de mi padre, ¿no? Está incorporando gente nueva que quiere integrarse y que se adhiere a la simbología nacional, ¿no? Sí. A la vez, esta fue una sociedad extraordinariamente democrática, con una gran participación, y entonces las élites tradicionales fueron siempre cuestionadas y de hecho trituradas por el proceso de incorporación de nueva gente, ¿no? Bueno, me parece que eso es lo que se llama el nacionalismo popular. Ajá. ¿No? Sí, yo pensaba justamente en eso, ¿no? Vos terminaste en lo que yo venía pensando en tu conversación, digo, la manera de verlo de atrás para adelante, digamos, desde la sociedad hacia la creación de este espíritu nacional es muy interesante, pero algo ahí debe haber pasado también con las élites, porque las élites del siglo XIX, las élites que de alguna manera pensaron la Argentina como un lugar razonablemente viable, eran más bien liberales, ¿no? Digamos, en el sentido en el que uno lo puede pensar, albergando esa innumerable cantidad de tradiciones que pueden meterse dentro de la idea del liberalismo. Pero luego en el siglo XX eso cambió, digo, ¿no? O sea, eso cambió, y yo diría que ahí la élite se fracturó, ¿no? Y creo que entre la época de Irigoyen y no sé cuándo, en un momento, hasta la laica y la libre de 1958, estuvo muy claramente dividida en una mitad, llamémosle liberal, y en una mitad católico nacionalista autoritaria, ¿no? Sí. Ahí sí pesan más claramente la influencia del ejército, la influencia del catolicismo de la época, que es un catolicismo muy duro y muy afín con los gobiernos autoritarios. Está el famoso estudio de Loris Sanata sobre la interpenetración del ejército y de la iglesia y del nacionalismo, y eso hace un compacto duro que emerge con la Guerra Civil Española, y que me parece que es uno de los componentes de la política argentina hasta los 60, donde parece que ya la Revolución Cubana y todo el clima revolucionario cambia un poco las ecuaciones, ¿no? Ajá. Pero cuando la élite argentina, yo creo que se parte, y eso forma parte de su decadencia, el no ser homogénea, la especie de guerra ideológica que hay. Ajá. ¿Y hay alguna, digo, ¿a vos te parece que el peronismo como expresión política de alguna manera interpretó ese quiebre de las élites? Bueno, sí, claro, ¿no? Claro, porque el peronismo nace del ejército y nace de la iglesia antes de que se construya su base popular. Por supuesto que al construirse su base popular ya abre el horizonte hacia otros lados, ¿no? Pero siempre tuvo un pie fuerte en el nacionalcatolicismo, ¿no? Y una matriz para plantear los problemas que viene de ahí, porque el catolicismo es una fuente inspiradora de ideas sobre la sociedad y el Estado muy fuerte, que creo que básicamente son las peronistas, ¿no? Bueno. También se podría decir que son las de los estados de bienestar de posguerra. Eso es un tema interesante para pensar cuánto de uno y cuánto de otro, ¿no? Sí. Bueno, seguramente lo retomamos luego. Estamos con Luis Alberto Romero, ya casi llegando a las 11 de la mañana. Estamos en Plegarias Atendidas a las 11:03 con 12 grados 9 de sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí en el piso estamos con Luis Alberto Romero, encarando la segunda parte de nuestra charla. Y bueno, yo voy a retomar desde desde el espacio histórico, digamos, del punto histórico en que vos dejaste la charla. Y
intentando preguntarte, incluso bajo la forma de una reflexión, ¿no? El periodo de posguerra, me refiero a la Segunda Guerra, marcó una enorme cantidad de características muy fuertes en la región que tuvieron que ver con el nacimiento de movimientos nacional populares, de una forma de inclusión particular de la política y de las masas en la política. Digo que obviamente no empezó allí, sino que venía probablemente al principio de siglo, pero que de alguna manera tuvieron sí algún rasgo identificable que uno podría pensar, lo podría sintetizar como la emergencia de estos movimientos nacional populares. El ayatelatorrismo en Perú, el varguismo en Brasil, el peronismo en la Argentina, algo de freísmo en Chile, digo, algunas experiencias de ese tipo. Yo siempre tengo la sensación de que Argentina ha tenido una enorme dificultad para superar ese momento, ¿no? Que los demás países de la región, obviamente ninguno es el reino de la belleza y de la igualdad, porque son lugares dificilísimos del mundo, pero que de alguna manera han ido avanzando en una lógica política que les permite de a poco, o algunos retrocesos con algunos avances, salir de esa lógica política muy marcada por este ejercicio nacional y popular. Y en Argentina esto parece costar muchísimo. Digo, la evidencia de eso es que no hay ayatelatorrismo en Perú, que no hay un partido varguista en Brasil, que no hay un partido freísta, independientemente de que las tradiciones puedan pervivir, pero que no existe, y que en Argentina parece que el único que puede gobernar es el peronismo. Siempre digo, ahí me parece a mí que hay algo que no hemos sabido resolver de ese gran problema que es la salida de la Segunda Guerra Mundial. Sí, un pequeño comentario sobre la última frase. Yo la invertiría y diría, en la Argentina los que quieren gobernar se hacen peronistas, ¿no? Porque es un poco al revés. Mirarlo al revés para decir lo mismo, ¿no? Sí. Pero estoy inventando porque en realidad no lo pensé en estos términos, ¿no? Pero tengo muy claro que en la Argentina el peronismo formó parte de un proceso que viene de antes y sigue, que yo llamaría de democratización de la sociedad, ¿no? Que es un proceso de movilidad, de incorporación, de los padres están mejor que los hijos, de yo tengo derecho a, todos tenemos derecho a ir a la universidad, y un país que hace esfuerzos y va suministrando ese tipo de bienes, que es un proceso que, contado en estos términos, es maravilloso, ¿no? Pero tiene sus costados complicados, como es algo que para la gente que viene de alguna tradición de izquierda siempre es difícil decir, pero claramente hay que decirlo, que es que este proceso se va comiendo a las clases dirigentes, ¿no? Las clases, por ahí en la palabra, los sectores dirigentes que más capacitados que en otros sistemas se van formando un poco al margen de esta onda democratizadora, ¿no? Yo creo que el peronismo está en esa historia, la aceleró pero no la inventó, ¿no? Claro. Y es una historia que siguió hasta los 70, y ahí sí yo creo que la Argentina cambia mucho, ¿no? Mientras que en el resto de los países latinoamericanos con sociedades muy escindidas, creo que lo que hubo fueron explosiones con mucha participación de quienes desde el gobierno lo alentaron para armar una base política, pero que no cambiaron demasiado la sociedad, ¿no? Quizás Frei, bueno, Chile por supuesto es donde menos esto se ve, ¿no? Sí. Pero quizás Frei pudo haberlo hecho, pero los sectores dirigentes de Chile, los 60, en los 70, en los 80 y hoy siguen siendo los mismos nombres y gente que circula, sí, que pasa de la democracia cristiana al socialismo y finalmente todos se conocen, todos vienen de los mismos lados, ¿no? Y yo te diré que en Brasil pasaba esto más o menos, hasta me da la impresión de que Lula ha abierto el delicioso camino de la democratización, y ahí veremos cómo se las arreglan, ¿no? Entonces en la Argentina me parece que esto de gobernar con una sociedad en la que todo el mundo cree tener derecho a todo, está antes y después del peronismo, y esto tiene que ver con que el peronismo siga siendo
Pero este es un costado del asunto, ¿no? Otro costado del asunto, bueno, quizá tiene otra vez que ver con lo de las élites, ¿no es cierto?, con lo de los sectores dirigentes, ¿no? Es la poca capacidad del Estado o de quienes gobiernan el Estado, para resistir las demandas sectoriales que la propia democratización alimenta, ¿no? A mí me interesa mucho seguir ahora esta línea de la Argentina tuvo en sus épocas fundadoras un Estado muy fuerte, con mucha capacidad de acción y de intervención. Luego ese Estado empezó a ser colonizado por distintos grupos de intereses que fueron creando una especie de red o tela de araña que limitó su margen de autonomía, y yo te diría que en los últimos 40 años ya se lo chuparon directamente, y el Estado es simplemente el instrumento con el cual quien lo controla puede hacer una fuerte diferencia, ya sean grupos empresarios o grupos políticos, ¿no? Entonces, por este lado nos encontramos otra vez con eso que se llama el peronismo en otra faceta, ¿no? Porque el peronismo son muchas cosas. El peronismo del 17 de octubre es una cosa, el de Bandor es otra, muy importante, ¿no? Un partido basado en sindicatos. El peronismo del 83 para acá es algo completamente distinto, que no tiene que ver con los sindicatos, no tiene que ver tampoco con la tradición peronista, con lo que tiene que ver es con una eficiencia para administrar demoledora, ¿no? Esa eficiencia para administrar incluye eficiencia para fabricar votos, ¿no? En una sociedad donde la ciudadanía se ha ido deteriorando, ¿no? Por eso yo te decía, bueno, a esta altura quien se siente capaz de eso, quien se siente capaz de incorporarse a una máquina productora de poder, se hace peronista, ¿no? Claro. Para eso tenés que tener algunos rasgos de carácter, digamos, tenés que parecerte un poco a vudú, claro, ¿no? Si no querés ser como vudú, bueno, te harás otra cosa, te harás radical, qué sé yo, ¿no? Sí, claro, y tendrás menos posibilidades de ejercer tendrás el poder. Menos posibilidades, claro, pero ¿no? Sí, es una buena manera de verlo. Voy a apelar apelar a una mirada. Uno imagina, yo no soy historiador, digo, pero estoy siempre muy bien rodeado de historiadores, y además creo que están trabajando con mucha seriedad, y siempre imagino yo del lugar de un historiador, que el lugar de la excepción para un historiador es casi un lugar inexpresivo, ¿no? Porque digo, el historiador siempre tiene esa enorme capacidad para colocar los distintos momentos de la historia en un continuum, en algo que puede explicarse, digamos, en tanto uno puede rastrear algún poco del mundo de las ideas, del mundo de las prácticas, del mundo de la reflexión, y con eso digo, me da la sensación de que este estado de excepción, digamos, en términos teóricos, no forma parte del universo de la historiografía. ¿Estoy bien? No, estás bien, y estás señalando una debilidad de nuestro oficio, precisamente, ¿no es cierto? El querer explicarlo todo por la historia y por los grandes procesos nos hace perder la sensibilidad para la excepción, lo coyuntural, lo que fue así pero que pudo haber sido de otro modo, ¿no? Que es algo que nosotros sabemos, y un profesor siempre repite, le dice a los alumnos: ustedes pónganse en la posición de que no saben cómo siguieron las cosas después y piensen qué alternativas había, ¿no? Pero la verdad es que para un historiador saber cómo terminó la historia es casi su gran ventaja, ¿no? Sí. No renuncia a eso, ¿no? Y entonces, bueno, tiene la tendencia a explicar, por ejemplo, los hombres destacados, las biografías, ¿no? Es algo que por lo menos en nuestro medio ha perdido relevancia como género, claro, ¿no? Aunque ahora está volviendo, ¿no? Pero ahí es el tipo, la persona que en tal circunstancia engancha las cosas de una manera y que si no estaba, no habrían sido así, ¿no es cierto? Yo te diría que Alfonsín es una persona que si no estaba, la historia habría sido muy distinta. Sí, claro. ¿No? El genio personal existe y el genio modifica, y el talento y modifica cosas. Sí. Pero a su vez
en ese sí, momento. Obviamente. 5 sí, años sí. antes o 5 años Sí, después. sí, podría no haber funcionado. Sí. Sí, sí. Sí, de hecho, en el medio se pueden haber perdido innumerables personalidades similares o incluso hasta mmejores, ¿no? Sí. Juan Carlos Torres hace siempre ejercicios divertidos con eso. Sí, ¿no? alguna vez me ha llegado alguno. El último fue Perón, ¿no? En la historia de Perón fue decisivo que hubiera ido a Italia unos años antes, Sí. ¿no? Ahora, fue a Italia porque había enviudado y los amigos dijeron, vos lo que necesitas es divertirte, te conseguimos esta misión en Italia, ¿no? Entonces el chiste es, si no hubiera muerto la mujer, ¿no? Claro. A lo mejor Perón no lo conocía a Mussolini y habría sido salvábamos. un buen profesor de historia militar. Y la vida política argentina era otra. Sí. ¿Por qué no? Pero digo, esta pregunta por la excepcionalidad iba en mi cabeza en una dirección, ¿no? que tiene que ver básicamente con el lugar en donde este gobierno, el actual, esta última década, digamos, ha colocado un poco la lupa, ¿no? Que tiene que ver con la dictadura militar y con el proceso, el proceso de los 70 hizo continuidad en la dictadura militar, ¿no? En la mirada de un historiador, ¿la dictadura militar fue un momento excepcional? ¿O hay algunas posibilidades de pensarlo, digamos, como una lógica de secuencialidad histórica, como algo que se puede explicar? Mira, siempre las dos cosas son ciertas, ¿no? Y uno tiene que mirar un rato una y otro rato otra y tratar de que se compongan, ¿no? Porque si tomamos el punto de la violencia política llevada al extremo de matar a otro, ¿no? Porque la palabra violencia es un poco chirle, ¿no? Claro. Parece que romper un vidrio es lo mismo, claro, que, ¿no? Pero digamos, llevada al matar a otro por lo que piensa. Por lo que piensa o por lo que simboliza, claro, o lo que fuera, o porque puedo, ¿no? Claro. Esto tiene una historia, ¿no? Y a mí siempre me interesó la idea de el origen en las palabras, ¿no? Hasta que las palabras se van convirtiendo en hechos, ¿no? Porque en realidad, en términos discursivos, aniquilar al enemigo es algo que es casi constitutivo de nuestra política democrática, al menos, ¿no? Justamente porque fue poco liberal, ¿no? Y no entendió, nunca admitió que había partes en el país, ¿no? Ahora, después están los saltos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos que mirar la década de los 70 completa en las dos partes, ¿no? La parte de la violencia inicial que naturaliza la violencia, ¿no? Esto de que un día aparece un tipo muerto en la esquina de tu casa y vos decís, bueno, por algo habrá sido, ¿no? O te preguntas, ¿quién habrá sido el que mató a este, ¿no? Hace poco salió un libro muy lindo de Karasai sobre la naturalización de la violencia en la propaganda. Eso es todo un tema, ¿no? Y luego están los saltos, ¿no? Entonces, la violencia de las organizaciones armadas y del Estado clandestino que se empezaba a formar es una cosa, los militares lo sistematizan, ¿no? Ahora, esto en un nivel de la realidad, ¿no? El desafío para un historiador es explicar otros niveles enganchados con este, ¿no? Yo creo que hay explicaciones que se pueden hacer que muestran que hay un quiebre, así como hay otras explicaciones que se pueden hacer que muestran la continuidad, ¿no? Yo personalmente, que un poco por razones de oficio, ¿no? Porque una vez escribí una historia de la Argentina contemporánea y después me vi obligado a actualizarla y a pensar permanentemente cómo engancho el viejo relato con me he acostumbrado a pensar que en la década del 70 hay un giro que tiene que ver con la economía, con la sociedad, con el Estado, con la forma de hacer política, y creo que enganchan más o menos todas las cosas, ¿no? Ahora, en ese sentido, el kirchnerismo no me parece que esté fuera de ese giro, sino perfectamente dentro, ¿no? Para tomar un ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Con los militares hay una especie de apogeo de los grupos corporativos que aprovechan prebendas del Estado. No es que sean los primeros, pero hubo un salto bastante grande, por ejemplo, con el Mundial 78, y no veo que las prácticas del kirchnerismo sean muy diferentes. Hayan cambiado, a esas, ¿no? Bueno, sí. Y en el medio está
la vida de las personas, ¿no? Digo, que también obviamente construyen de algún modo la historia. Yo siempre refiero una anécdota personal hablando con el gran escritor español Antonio Muñoz Molina, que escribió una novela maravillosa sobre la Guerra Civil Española, en donde lo que a él lo empezó a deslumbrar en ese lugar en donde un escritor y un historiador un poco se juntan, digamos, es lo que sucedía en la vida cotidiana de las personas. Es decir, hay un gran proceso político, algo es sumamente excepcional en términos políticos, pero las prácticas habituales de las personas, la vida doméstica, la relación interfamiliar, la vida del trabajo y demás, no se modificaban demasiado para la gran cantidad de gente. Entonces hay como una suerte de idea de que hay una normalidad que transcurre frente incluso a episodios absolutamente dramáticos, ¿no? Y eso es una cosa que está por hacer en nuestros 70, sobre los que se ha trabajado tanto, ¿no? Sí, hemos trabajado mucho sobre la muerte, la dictadura, pero poco sobre la continuidad, ¿no? Y luego ver cómo las dos cosas de alguna manera se conectan, ¿no? Sí, porque pareciera, ¿no? Uno así, como, sin haberlo estudiado en profundidad, pareciera como que efectivamente en algún lugar eso debe haberse encontrado, porque si no se explica mucho el kirchnerismo, ¿no? Digo, yo creo que el kirchnerismo en última instancia es un gran intérprete de una sensibilidad ciertamente autoritaria que tiene la sociedad argentina y que, bueno, lo ha interpretado bien. Digo, no es ni una gran construcción política, ni una excepcionalidad, ni es que ha venido a descubrir alguna forma política nueva, sino que en realidad me parece que ha sido intérprete de una sensibilidad, de una parte de la sensibilidad colectiva que obviamente está, no sé si es autoritaria, pero por lo menos está dispuesta a conceder al autoritarismo bastante en función de alguna otra cosa. Y probablemente ese pasaje histórico de los 70, la violencia y la transformación de las élites y la idea de las corporaciones y demás hayan ido de alguna manera moldeando esa sociedad para hacerla permeable a un proceso político incluso hasta un poco extemporáneo como es el kirchnerismo, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que eso cubre una parte, ¿no? La otra parte cubre el que estamos en democracia, como se suele decir, ¿no? Y que un gobierno necesita votos para legitimarse, ¿no? Y los votos, en un país donde hay pocos ciudadanos, los votos se producen, se fabrican, ¿no? Y ahí sí yo encuentro una segunda excepcionalidad de una gran artesanía del kirchnerismo, que es haber elaborado una gran maquinaria de producir votos, ¿no? Y eso es una de las cosas más admirables que para mí tiene el kirchnerismo, ¿no? No es que lo valore, no, claro, pero sí. Me parece que es de una capacidad política que ningún otro partido podría tener, ¿no? Es interesante eso, sí, porque es cierto, muchas veces es como que no prestamos atención a eso. Son muy pocos votos los que se necesitan, digo, con una estrategia interesante y bien articulada en algunos lugares estratégicos pero de la Argentina. Una artesanía muy fina, ¿no? Había claro. Un político que un empresario que quiso sentar una base política en el Gran Buenos Aires, entonces instaló un gran depósito de electrodomésticos y los mandaba a domicilio y creía que con eso estaba. No le alcanzó. No le alcanzó. No pasó nada, ¿no? No es eso el asunto, ¿no? No es que el electrodoméstico no forme parte. No, claro. Es eso. No, pero claro, pero eso está metido dentro de una fibra, de una sensibilidad política necesaria. Sí, de una manera necesaria. Sí, indiscutiblemente. Muchos de los temas que anduvimos dando vuelta en nuestra charla de alguna manera me convergen en lo que para mí es una gran discusión argentina. Digo, cuando uno dice para mí es una gran discusión argentina, está diciendo en realidad que a uno le interesa mucho y que de alguna manera se siente razonablemente cercano a alguna de las posiciones. No que efectivamente tengan una importancia real y concreta. Y me refiero básicamente al tema de Malvinas, ¿no? Digamos, si hay algo que marca de alguna manera por lo menos en el imaginario colectivo la finalización de la dictadura es el hecho de Malvinas,
al mismo tiempo que la lógica nacionalista que está tan presente en nuestro país todo el tiempo reivindica eso como un hecho maravilloso. Y la verdad que yo creo que de las cosas más interesantes que se han escrito, o la más interesante que se ha escrito sobre Malvinas, es la nota que vos publicaste sobre eso, y que generó además una enorme polémica y que generó adeptos y detractores, seguramente más detractores, porque si no... Sí, todavía algunos me siguen escribiendo. ¿Sí? ¿Todavía? Varios años después Claro. me siguen escribiendo. Claro, ya que, ¿cuánto pasó eso? ¿Casi 2 años? ¿Cuánto hace? ¿Un año? No sé, yo escribí varias, ¿no? Lo que pasa es Y que... la primera fue, creo, la más... Pero antes potente, de eso yo ¿no? lo había escrito otras varias veces, y no, hay un momento en que cae Claro, en que justo con los temas caen, con ¿no? la circunstancia, ¿no? Bueno, que era la pregunta de quién son las Malvinas, Claro. ¿no? Sí, sí. ¿Por qué decimos que las Malvinas son argentinas, ¿no? Entonces, si uno empieza a mirar los argumentos, son argumentos bastante, obviamente discutibles, ¿no es cierto? La plataforma, el mar epicontinental y la plataforma submarina, es algo que algunos dicen que es importante y otra gente en el mundo dice que no, ¿no? Porque, pero a nosotros nos da la sensación de la idea de que hay un país natural. Claro. ¿No? Que yo creo que está en el fondo de todo esto, ¿no es cierto? Es decir, el pensar que cuando Dios creó el mundo dibujó ya el límite de la Argentina, y que nuestra historia es un largo camino para llegar a materializar ese límite, ¿no? Cuando la historia, cualquiera que quiera mirarla, es una historia de cambios bastante habituales, ¿no? Y luego está la otra cuestión, está la gente de las Malvinas, ¿no? Sí, Que, claro. digamos, una vez que uno adoptó el ideario democrático, ¿no? La idea de la soberanía del pueblo, alguna respuesta tiene que tener para el hecho de que la gente que efectivamente vive ahí, y que vive ahí desde hace un montón de tiempo, y que no echó a nadie porque no había nadie, ¿no? Algo tiene que decir sobre el derecho a la tierra, Claro. ¿no? Entonces, para descartar eso tenés que decir: las islas son esencialmente argentinas. ¿Qué es esencialmente? Sí, sí. ¿No? Sí. Pero yo lo digo, parece racional, pero no convenzo a casi nada. No, claro, sí, No, sí. hago sentir molesto, pero no convenzo. Sí, porque es increíble lo arraigado Claro. que está el hecho de que las Malvinas son argentinas. Digo, es una cosa inexplicable en alguna medida, ¿no? Solamente esta aparición permanente y recurrente de una lógica nacional y esencialista a la vez Y explicaría un poco luego eso. la fantasía de que cuando tengamos las Malvinas ¿Qué empieza sucedería? la felicidad, ¿no? Claro, ¿no? ¿Qué sucedería el día Sí. que las tenemos, ¿no? Sí. Es una cosa extraña, ¿sí? Es realmente extraño. Bueno, a ver. Estamos con Luis Alberto Romero, eso lo dijimos ya. Creo que todos lo saben. Nos están siguiendo mucho por Twitter. ¿Te puedo robar 10 minutos más, Luis Alberto? Claro. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agradecer al bueno de Condis, que además está cumpliendo años hoy, con lo cual se está regalando escuchar plegarias atendidas y a Luis Alberto. A Fernando Iglesias, que además te manda un abrazo, y que hace la chanza de que solamente yo podría haber conseguido llevar al piso al arquero del Mundial. Bueno, 11:31 en Buenos Aires. Estamos con Luis Alberto Romero en el final ya de nuestra conversación. Vamos a tomarnos unos minutos más agradecidos a Luis Alberto para dos cuestiones un poco más coyunturales de alguna manera o más domésticas. La primera es una pregunta estrictamente política, digamos, que tiene que ver con una mirada informada que vos podés llegar a tener, y con intuiciones y sensibilidades, deseos y un montón de cosas juntas, ¿no? ¿Vos crees realmente que hay alguna posibilidad de que el cierre del ciclo kirchnerista
se corresponda con un cierre de ciclo peronista? O sea, en definitiva, digo, ¿crees que tal y como vos ves las cosas en el escenario del sistema político argentino de hoy, la oposición no peronista tiene alguna chance de gobernar a partir de 2015? Es posible, no sé si es probable, pero es posible, ¿no? Eso, está claro, no es que signifique el cierre del ciclo peronista, sino algo que probablemente sea muy beneficioso para el peronismo, que es pasarse 4 o 8 años en la oposición, lo cual le va a hacer muy bien, ¿no? Uh-huh. Es posible, pero ahí es donde las posibilidades necesitan ser instrumentadas, ¿no?, por políticos que hasta ahora no aparecen, ¿no? Uh-huh. O sea, existe la posibilidad, pero no, hasta ahora no se le puede poner un sujeto. No, me refiero. Tengo una experiencia, ¿no?, que es que en este último año y medio me han invitado de los lugares más variados y lugares que yo jamás habría accedido, ¿no? Desde en general lugares que llamaríamos de derecha, ¿no? Pero bueno, la última fue a una reunión del Congreso del Partido Socialista, que me lavó las culpas de otras, ¿no? Pero en todos los lugares yo digo lo mismo, exactamente lo mismo, ya como monótonamente, ¿no? En todos los lugares hay acuerdo sobre lo que yo digo, ¿no? Y luego son esas gentes que después dice, yo con este otro no me puedo juntar porque sus ideas son diferentes, ¿no? Y lo que yo digo es que las diferencias son importantes, pero que para llegar a plantearlas necesitamos un par de periodos presidenciales para que poner el país en orden y que se pueda discutir cosas que en otros países discuten hoy porque tienen un país ordenado, ¿no? Sí, sí. Y ahí es donde yo creo que la gente que viene del peronismo no tiene mayor interés en ese orden, o tendría que hacer cosas que finalmente no se atrevería a hacer, ¿no? Bueno, y ahora sí, finalmente, ¿y cuáles serían esas cosas? ¿Cuáles son esos puntos que la oposición debería ocuparse si en el caso hipotético de llegar al gobierno, y que de alguna manera el peronismo se quiere esconder de ello? Mira, el más sencillo y del que yo menos sé es un ordenamiento de la macroeconomía, que creo que está muy alterada, ¿no? Mientras que la economía podría, no está mal, digamos, o podría estar bien con una macroeconomía ordenada, ¿no? Y luego me parece que está obviamente la cuestión de la institucionalidad republicana, que esto también podría ser aceptable para muchos, ¿no? Y luego dos temas un poco más gordos, que es reconstruir o volver a poner en pie el Estado y separarlo un poco del gobierno, cosa que en general creo que puede ser aceptable, salvo que quien sea elegido gobernante va a encontrarse con una manera de manejar el gobierno ya armada y va a necesitar una gran dosis de santidad para no tentarse y usar los recursos de concentración del poder que existen, ¿no? Y finalmente está la cuestión de la pobreza. Bueno, no sé si la manera correcta es llamarla así, pero el país está escindido, ¿no? Pero no solamente de la pobreza, sino de todos los mecanismos para vivir de la pobreza que ya nos colocan en otro mundo, ¿no? Uno son el tipo de cosas como la salada, en la que finalmente uno encuentra intereses vinculados, intereses muy muy grandes. No basta decir normalizo la salada, ¿no? Porque chocas inmediatamente con intereses políticos locales y más que eso, ¿no? Y el otro es la máquina electoral, ¿no? Muchos políticos que, ¿no? Cualquiera que gobierna un distrito en el Gran Buenos Aires forma parte de una máquina electoral que tiene como entre uno de sus mecanismos esta relación de subsidios y reciprocidad de los votos, de modo que otra vez no se trata simplemente de hacer calles, ¿no?, sino de hacerlas de un cierto modo que eso implique que la gente se vaya convirtiendo en ciudadanos, y otra vez es renunciar a un capital político considerable, ¿no? Bueno, yo creo que esos son los grandes núcleos. Bueno, tremendos desafíos, ¿no? Esperemos encontrar o incluso hasta ayudar a construir
un sujeto político que esté en condiciones de es que ese es el problema, ¿no es cierto? Hay ¿no? que bancarse muchas cosas para hacer eso, sí, ¿no? sí, Y necesitamos muchos acuerdos. Sí, mucho, digo, y mucho desprejuicio, ¿no? Sí. Digo, la verdad es que, un poco en la línea en lo que vos lo decías recién, digo, si nosotros vamos con este discurso a cualquier foro político, los políticos dicen que tenemos razón. Ahora, cuando los están esperando los periodistas afuera de ese mismo lugar, lo primero que dicen es: yo con Macri no me puedo juntar, con aquel tampoco me puedo juntar, o con aquel otro no me puedo juntar. Invocan socialdemocracias o progresismos o palabras absolutamente vacías para poner sola y únicamente límites, ¿no? Entonces ahí es como un hiato ahí que va a ser difícil de salvar. Y bueno, haremos lo que podamos nosotros y que el resto haga lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, Luis Alberto, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, estuvimos con Luis Alberto Romero en una charla que duró más de una hora. Pequeños lujos que nos damos en Plegarias Atendidas, 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 en Plegarias Atendidas.